Hola a todos jóvenes, bienvenidos a conocer la obra del maestro Enrique Murillo. Mi ¿Y quién querido mejor que el arquitecto y el maestro Rafael Pardo nos platique? Mi querido Abraham, bienvenido a Tlacotalpan, Veracruz. Y bueno, vamos a visitar justamente una de las obras, de las buenas piezas del maestro Enrique Murillo. Y adelante, bueno, algo importante ya que vienes un poco en el camino vehicular, es que el nivel que se tiene de este acceso, que es muy bonito, bordeado de almendros, es el mismo nivel que se tiene desde la calle. ¿Por qué? Porque en algún momento la inundación histórica fue justamente que nunca sobrepasó la carretera. Entonces, el arquitecto Murillo tomó esa referencia para hacer el desplante de la casa. Entonces, también el camino, por ende, tiene ese mismo nivel. Y si quieren, vamos a recorrer un poco la casa. Ustedes plantan obviamente todos estos almendros, ¿verdad? Sí, todos estos almendros los siembra y bueno, es un senderito muy bonito porque no es como de manera lineal, sino que la casa, desde la carretera, vienes en zigzag, entonces te encuentras con la casa, ¿no? Que es como, pues sí, la sorpresa cuando justamente llegas a este punto que tiene como esta gran rotonda. Ahí te puedes bajar, es el acceso principal. Y aquí podemos ver cómo es una gran plataforma que todo este terreno y toda esta tierra más bien, eh, pues es producto de justamente desplantar de este nivel platicado, que de ahí para arriba fuera la casa, ¿no? Entonces, pues bueno, es una casa, creo que totalmente tropicalizada la zona. Ya al rato seguramente veremos casas tlacotalpeñas, de cómo trabajan las cubiertas con estas inclinaciones, con la teja, con el barro. Y esta es una, pues yo creo que una muy buena reinterpretación de esta arquitectura tlacotalpeña. Bueno, se me olvidó platicar de esta pieza que, bueno, desafortunadamente ahí se vio afectada por la inclemencia del intemperie, más bien un poco de el sol, el salitre y demás. Pues habrá que restaurarla, pero es una pieza de un gran escultor, Hiroyuki, muy amigo del arquitecto, en donde justamente estaban generando una pieza como si fuese una, eh, una falda de una jarocha, ¿no? Ah, ¿en serio? Sí, 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 es la pieza Excelente. como una falda de una jarocha, pero bueno. Algo que Y me gusta mucho que se trata un poco de mimetizar, ¿no? De integrar con la topografía. sí, y estos taludes, pues todo este, digamos, todo este terreno, pues es relleno. Y bueno, pues ya podemos como entrar por aquí, que es el acceso principal. Se ve esa reinterpretación de los techos de las casas de Tlacotalpan, pero Sí, también el interés por la arquitectura oriental, ¿no? Del maestro Murillo. Yo veo sí, esas inclinaciones de los techos también como esas pagodas o sí. ¿sabes? Esa casa típica japonesa. Sí, en algún momento, digo, no yo, pero varios arquitectos le decían que tanta influencia había tenido la arquitectura tlacotalpeña en su arquitectura, que no nada más hizo en Tlacotalpan, sino también en la ciudad de Jalapa, ¿no? Y él pues más bien como que decía que se decía más a un tema de, son lugares donde llueve mucho, más allá Ok, ¿no? De como que agarrar una tipología de cubiertas, que efectivamente sus cubiertas tienen ángulos como muy característicos, no muy pronunciados. Y bueno, esta casa tiene como además esta virtud de tener estos ángulos con estas cubiertas, pues para que tampoco no se sienta una super cubierta como la fracciona, ¿no? Como la cubierta podemos ver que eh, pues en las orillas está un poquito más abajo, al centro la levanta, y también entender cómo, digamos, la cumbrera de la cubierta
se integra con el talud del pasto, ¿no? Cómo se le da continuidad, como este trazo que viene justamente desde la parte más alta de la cumbrera y cómo, ¿no? se diluye con el talud, ¿no? Y eso pasa más bien con las 4 esquinas, ¿no? Trata de sacar la misma inclinación. Bueno, ya esto ya es un poquito más también mucho de su obra, de cómo va generándose ahí sus pollos y basamentos y volúmenes. Es el acceso de servicio. Y bueno, vamos ahora Son entrar. plataformas, ¿verdad? También hay algo de Sí, pues mesoamericano. muy, ajá. Y digo, los que ya conocemos su obra, podemos entender por qué tiene tanta topografía, ¿no? Siempre había un interés de darle jerarquía a los distintos espacios. Y pues bueno, vamos a conocer ahora la casa. ¿Y quién mejor que el maestro da Costa? Maestro Alejandro da Costa, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Encantados de estar aquí. Bienvenidos, pásele por acá. Yo creo que haría falta como un paneo, ¿verdad? Para ver el río Tlacotalpan, de Tlacotalpan, en este espacio tan peculiar. Aquí estamos viendo este juego de geometrías que hizo el arquitecto Murillo, en donde existe como una sensación en el que la pesantez del techo manda y ordena el espacio. Hay una serie de geometrías y traves que están cortadas con luces y con paños que se van iluminando en diferentes formas y estructuras. Aquí vemos, por ejemplo, una armadura hecha de concreto, pero que al mismo tiempo la que sigue es un arco que cae con una trave diferente que va hacia el otro arco y empieza a haber una repetición de formas y estructuras, digamos que pareciera que son deliberadas para ir demostrando un juego o una prestidigitación geométrica en estructuras y formas que van generando, digamos que este barroquismo geométrico. Si se fijan en la sala, que de alguna forma está o debe de estar integrada al diseño, junto con el juego de las plataformas, porque es muy peculiar las entradas con arco, un arco grandioso y después las escaleras muy próximas con la sala, pero siempre tratando de extender la vista. Aquí vemos cómo puso un par de espejos para duplicar la parte de visual, o sea que lo que estamos viendo en realidad es el río reflejado 2 veces, ¿no? Entonces estos eventos son muy importantes para poder extender la luz y o la visual, pero sobre todo lo que lograron aquí en este espacio, que es como una especie de granero lleno de diferentes prestidigitaciones geométricas, es darle una atención completa y directa hacia el río, ¿no? El río se siente que entra directamente con los reflejos de la alberca y podemos ver cómo esta forma de trabajar las plataformas va jugando con los diseños de los pisos, unos de la cultura de lo lavable, y luego tienen esta otra marquetería de concreto hecha martelinada con una cenefa de frontera. Él lo que está haciendo ahí es hacer el azulejo como si fuera una alfombra para poderla ir separando y teniendo todos estos juegos como de serpientes y escaleras que van bajando y tenemos arcos y tenemos cuadrados y tenemos medios arcos, ventanas con traves y de repente nos encontramos este espacio tan peculiar que parece que va a explicar el arquitecto Muniain. ¿Dónde está? ¿Dónde estará el arquitecto Muniain? Aquí estoy, listo, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. Es que acá arriba hay que ver, hay muchas cosas que ver. De entrada, esto es para darle proporción al espacio. No, otra cosa. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Aquí es donde a mí tiene esa parte Murillo, en donde cuando tiene la parte obvia, vamos a decir, de la casa, que es esta, no sé si parte de aquí, ¿no? Pues vamos a hacer este techo de 2 aguas,
¿Tú Vamos a por empezar dónde piensas, tú por dónde piensas que empezó el disco? Yo siento que es esto, primero es esto, pum. Pero luego ya empiezan los problemas, porque Y le empezó a... Porque a la hora de que empiezan, que los cuartos van para allá abajo, luego pasa esto, porque hay una especie de mezanín aquí arriba, en donde pareciera que todo lo que sucede de aquí en adelante es saber cómo quepo para poder ¿Pero subir. tú crees que son cambios de decisión? Que de repente, ahí voy para allá, no mejor, me voy para acá, no mejor me regreso, bueno, espérame tantito, Poco sí. ahí sigo, o, Mira, o vamos, lo pues planearon? síganme. Para empezar, esta escalerita que tiene, pues, ¿qué ancho tendrá? 55, 60, no sé. Es 5 centímetros menos que la puerta del avión, 5 centímetros menos. más que la puerta del avión. Entonces tienes esta transición con todas con todo estas curvas. Entonces, otra vez hablando de geometría, aquí ves todo. Aquí sí ves estas curvas, ves las partes que gira como a 45 grados para tener Pero de mira el pronto. corte visto desde arriba, Abraham, cómo está cortada como si hubiera sido sustraída, como si hubieran diseñado la casa con un cúter, Sí, que con un lápiz. exacto. Le iba cortando por ahí. Y luego este Maqueta. hueco que alcanzas a ver también hasta el espejo chuequito que se ve ahí al fondo. Pero tienes este juego aquí de geometrías extrañas en donde tienes, para empezar, el triángulo, que es el que sigue con la losa, pero de pronto ya todas esas traves que aquí acaban, tienes este arco, pero luego aquí el techo, si mal no recuerdo, va ya con aguas para allá, ¿no? Entonces por eso tienes esa inclinación ahí, ¿no? Pero tienes estas curvas, otra vez, ¿no? Que hacen que siempre la geometría, te digo, por eso a mí me parece que estas partes son más resultantes, ¿no? ¿Por qué esto tan ancho y por qué se hace angostito? Esto es bien interesante, ¿no? Cuando hace el muro, ¿Qué es eso? fíjate, el muro de 18 lo vuelve de casi 2 metros. Exacto. Entonces ahí, ¿cuál fue la idea, no? Como que ¿por qué? Increíble ver desde aquí absolutamente todas esas posibilidades de geometrías en donde cuando abre esta ventana, pues también se mete en el problema de pues ver qué pasa en la fachada, que ahorita lo veremos allá afuera. Pero de pronto tienes estas cosas, ¿no? Que de pronto sí coinciden en las esquinas, ¿no? Pero al final es esa resultante que hace que sea tan especial esta arquitectura. Tienes un juego de proporciones, de formas. Es muy instintiva, ¿no crees? Para mi gusto es 100% instintiva. Y por eso te digo que en esta parte, que es la parte como que sobró, ¿por qué? Porque aquí empiezan las recámaras acá abajo. Entonces, con este techo, sobre este espacio, ¿no? Eso le pasa a su casa estudio. Su casa estudio tiene la parte de abajo como muy fácil y conforme va creciendo hacia arriba, A ver qué le haces ahí. complicadísimo. Ya son estos espacios que usa, que es lo bonito, que usa, y tienes de pronto todo este caminito en donde sí logras ver la casa, pero ya cuando entras ni te imaginas que vienes tú aquí. Cambio de materiales, concreto, el aplanado pintado de blanco, este piso, para que esté fresco, y para que cuadre perfecto, pues obviamente le pones su cenefa del tamaño que le dio la gana, pues para que quepan piezas completas y todo está bien. Entonces, la parte bonita de la casa es de pronto eso. O sea, yo no me imagino que este barandalito, con ese quiebre que tiene ahí, pues haya estado dibujado así en papel, no lo sé. Es como un pliegue, ¿verdad? Es una arquitectura desplegada. Exacto. Como si fuera así de fácil, ¿no? Mira, le doblamos aquí tantito y entonces se acaba. Entonces esa parte es bien bonita. Aquí, esta parte de aquí sobre todo, a mí me gustó muchísimo. Oye, ¿qué tal la luz? ¿Cómo de repente siente que le hace falta luz a una esquina y le abre poquito? Y lo curioso es eso, que en este caso que tienes este pedacito de luz que da luz en este gran espacio de transición, de subida y bajada y aquí con la sala comedor, cómo tienes la cocina, que es la que tiene, la ves más de este ladito, la ves un poco más de por allá, cómo tienes la cocina, que es ese juego también de un volumen ocupando el gran espacio, ¿no? Y sobre todo que tienes el domo justo arriba de eso. Entonces, el rebote de luz con ese paño blanco, que es el más iluminado ahorita, hace que tengas esa luz indirecta de día. Y muy indirecta, ¿eh? Porque no sé si habías visto, apenas me percaté, vuela la losa, la desfasa entre las dos losas,
casi metro y medio, Ah, sí, sí, metro sí, 60. sí, sí, sí. Entonces aquí este tragaluz está recibiendo una luz rebotada. Una luz rebotada. Y luego este diseño como para el aire acondicionado, ¿no? Esta madera, pero como para que se vea, pero para que no. No lo había visto. Hay algo ahí que como que sí está bien que haya aire acondicionado, pero no lo quiero ver. Sí. Excelente, maestro. Un enigma esta casa. Es un enigma. La arquitectura del maestro Murillo es difícil de describir. Y luego este juego de materiales y escalones, ¿no? Que aquí quizás, ahí es donde también me hace pensar mucho, porque en la escuela a mí me hubieran regañado. Si llegas al vestibulito, subes un poco para volver a bajar, ¿no? Ah, sí. O subes un poco para volver a bajar. Me hubieran regañado. Pero bueno, curiosamente aquí está como es. Y esa parte como de excavación en una cueva, como si fuera así de plástico, ¿no? Se vuelve bien bonito porque entonces, más allá de que funcione bien, o más allá de que tengas así como que la casa perfecta, que tenga los peldaños donde tienen que estar, no, aquí hay una libertad como más, no sé, como sin importar el canon de la arquitectura, de que tiene que, ¿no? Tiene que, ¿para qué subes y vas a volver a bajar? ¿Por qué no mejor aquí te ahorras los escalones y pasas? Y aquí le pones una plataforma que tenga unos escalones, ¿sabes? A mí me hubieran dicho, no seas tonto, ahí tienes que hacer eso. Trata de nivelarlo. Entonces, en este caso, la parte bonita es esa, ¿no? Que por un lado tienes este material que le gustó el mármol así como macheteado, ¿no? Y luego tienes estos concretos, pero luego tienes este dibujo de cenefa de concreto, luego tienes barro, luego tienes esta blanca así como de cerámica. Entonces ahí es donde me pierdo. Muy bien. A ver, vamos a perdernos a conocer las habitaciones. Vamos. Adelante. Además que es una casa que obviamente es de disfrute, ¿no? Es de fin de semana. La trata de hacer lo más explayada posible, ¿no? O sea, ¿cuánto tendrá la huella de desplante? ¿Unos 30 metros? Eso es fácil. ¿Verdad? Sí, sí. Y luego en este caso que tienes como que ya la típica, el típico orden de tener el pasillo con las tres puertas, Ujú. pasen por aquí. Y el esquema obvio, ¿no? Que tienes el baño primero y luego el cuarto, ¿no? Entonces, esa parte del calor, de la iluminación, de la ventilación, de todo ese tema que pasa con las casas de centros históricos, ¿no? ¿Por qué es tan bonita la arquitectura de hace siglos? Pues porque eran estos paños gigantes con unas microventanitas, ¿no? Sí. Entonces las casas eran para verse para adentro. Ujú. Entonces, aquí alcanzas a ver pues, esta ventana ya muy chiquitita, que tiene hasta su rejita como de casa viejita, ¿no? Sí. Y lo importante, pues este es el lugar donde vas a dormir. Sí, Punto. nomás vienes a dormir. O sea, aquí no O es sea, de de que ancho tienen 3 metros 10, 3,20 quizá, va a detener. ¿verdad? Entonces se vuelve un cuarto como hotelero más Ujú. típico, ¿no? Sí. Que eso está bonito también. Fíjense los baños. ¿Viste los tragaluces? Sí, 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 sí. Ahí otra diablura. Porque tienes eso, pero la otra losa, entonces te ilumina, pero poco. Está rarísimo. Y luego tienes la caseta esta como de para bañarte, que aparte le hace ese boquete como con forma de píldora, Sí. redondo abajo, redondo arriba. Claro, sin tocar el techo, ¿verdad? Y otra vez el azulejo. Sin tocar el techo, ¿no? Sin Hay, tocar el hay una techo. búsqueda de estas piezas que no tocan Exacto. en todos lados. Y luego curioso cómo tienes la cabina para bañarte y tienes todavía una cortina dentro, ¿no? Ah, sí, cortina. Como si hiciera falta para que verdaderamente te encierres. Un poquito de barco, ¿no? También. Ándale. Y el esquema de los cuartos es parecido en los dos o tres que son. Adelante. Aunque unos se ven más curiosos con el tema Sus de closets los blancos. Claro. Ah, de repente empieza a cambiar por Ya. las alturas. Exacto. Aquí ya, el otro, acuérdate que tenemos el mezanín arriba. Ajá. Por eso es un cuarto más chaparrito. Pero en este caso ya tienes las tres aguas del remate de la casa, ¿no? Excelente. Que si lo aprovecha, ¿verdad? De repente cuando tiene que rellenar los espacios, pareciera que los rellena. Fíjense, por ejemplo, aquí el baño cambia. Aquí ya no tenemos el encuentro de las dos losas. Aquí ya Exacto. estamos
en una parte alta. O sea, el resolver la geometría Sí, 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 sí. no está nada fácil. Y luego el cuarto principal, que pues es donde ya cabe el techo. Y por eso tienes esa agua hacia allá. Ahí disculpen lo tendido, jóvenes, pero qué bonito, fíjense, el techo de madera, ¿verdad? Sí Y le eso da. pasa en el otro, ¿no? Pero el salón principal siempre está como Ajá. bastante cubierto de madera. Y aquí se ve muy bien, ¿eh? Y debe tener ya sus 40 años. La luz baja, ¿verdad? Está buscando. ¿Cómo es la orientación solar? Tenemos el norte. Entonces, la orientación de la casa a lo largo, o sea, todo el lado largo que tiene vista hacia el río, es sur. Entonces le tocó una orientación como bastante digna, ¿no? Toda la fachada es sur. Toda la fachada sur. La fachada que da hacia el río es norte. No, toda, o sea, hacia allá es el sur. Ah, ok, es el sur todo atrás. Por eso la terraza tan larga. Exacto. Claro. A ver, vamos a la terraza. Espero que estén disfrutando este video, jóvenes, porque se pone mejor. Pásale, Abraham. Con permiso. Maestro Juan Palomar, ¿cómo estás? Estamos en una obra maestra del maestro Enrique Murillo. La hacienda La Galera, una hacienda contemporánea situada en uno de los lugares claves de este país, es en la ribera directa del Papaloapan, frente a Tlacotalpan. Una casa singular que tiene influencias desde la escuela tapatía hasta Frank Lloyd Wright, hasta las geometrías de Gehry, quizás, y que está perfectamente aterrizada en este lugar y en este tiempo, con recursos asombrosamente sencillos y al mismo tiempo de una gran complejidad, como es el caso de esta terraza en donde estamos, que tiene 2 metros de altura y es un sombrero, es un alero exacto, que es lo que pide el clima, lo que pide la vista, lo que pide el cuerpo. Enfrente, el tanque de natación, haciendo eco con el desagüe del Papaloapan. El Papaloapan pasa todo el tiempo embarcaciones que son lirios que van flotando y que van formando una armada imaginaria y que nos hacen recordar cuando por este río navegaban embarcaciones de calado en la edad de oro de Tlacotalpan. Y la arquitectura de Enrique Murillo, a quien tuve el gusto de conocer y quien era declarado discípulo de Julio de la Peña, pues es de una alegría y de un optimismo que confortan, que en tiempos oscuros como los que nos toca atravesar, una arquitectura de este tipo es una arquitectura que afirma la vida, afirma el gozo, afirma la sensualidad, afirma el deseo. Y habiendo ya dormido aquí, puedo decir que es un gran lugar, porque hay que amanecer en los lugares, hay que pernoctar en los lugares para poder de veras darles el golpe. Y yo pienso que la hacienda, la galera, perdón, es un gran lugar, es una gran obra de arquitectura. Qué bueno que Abraham la está registrando, qué bueno que ustedes van a poder verla. Ojalá alguna vez puedan venir a experimentar este lugar. Me encantó esa parte de que son muchas influencias, ¿verdad? Se nota el bagaje, ¿no? La explosión de arquitectura que volaba por su cabeza. Así es. Vamos a cerrar con uno de los grandes maestros de la arquitectura contemporánea mexicana, maestro Axel Arañó. Muy buenas tardes. Abraham, muy buenas tardes a todos. Pues yo creo que quisiera añadir, además de las sabias palabras que han dicho mis colegas, que hace homenaje, por supuesto, al río, a su horizontalidad, y como toda buena vista, está muy bien enmarcada por el techo que ya se comentó, un techo que hay que señalar que está a 2 metros de altura. Y como toda buena vista, la arquitectura la debe enmarcar y también la naturaleza la debe enmarcar. Entonces, este maravilloso almendro le da una gran escala y contrapunto, fuerza al horizonte que señala el río.
y Este almendro vemos es la una maravilla, ¿verdad? reproducción de taludes, incluso en esta pequeña sección entre la terraza y la alberca, que hay este énfasis de hacer un cráter para depositar este reptil con escamas, que es este gran techo echado aquí en la playa del río. Como siempre, los arquitectos modernos tienen problema con las tejas en remates laterales e inferiores. Entonces aquí se ha resuelto con estos tapetes de barro, estos canalones declarados que le refuerzan el sentido reptiliano del gesto como topografía general en el paisaje. Qué interesante el trabajo que se dio, ¿verdad? En esconder la cornisa, en hacer el canalete. O sea, eso es muchísimo trabajo. Hay un rigor en el insólito en enmarcar la teja con este barro y bueno, como muchas obras no tan sencillas o un poco más elaboradas, que el canalón está integrado en el techo, no está suelto debajo de la cubierta, sino está integrado en el techo, pero el marco de barro lo dramatiza mucho. Pues maestro, muchísimas gracias. Y muchísimas gusto. gracias a todos. Ha sido una cátedra increíble, maestro Alejandro da Costa, maestro Axel Arañó, maestro Lucio Muniain, gran maestro Juan Palomar y el maestro Rafael Pardo. Yo creo que ya se fue por la lancha. Ya nos vamos, jóvenes. Espero que hayan disfrutado este video y que generaciones puedan conocer la obra del maestro Murillo, porque es de esos grandes arquitectos, ¿verdad? Que no se conocen mucho. Vanguardista, muy moderna. Exactamente. Cota Paredes, adelante. ¡Vámonos!